El 2016 fue un año distinto. Aunque las guerras en el mundo continuaron sembrando muerte, fue la migración producida por los conflictos lo que alarmó al mundo. Cientos de miles de personas abandonaron sus lugares de origen huyendo del terror para asumir más de 65 millones de personas desplazadas según cifras de la ONU. Este tan solo es un rostro de lo que vivimos en 2016, definitivamente un año extraño. Y para ayudarme a desmenuzar lo que fue este 2016, me acompaña en esta ocasión Augusto Chacón. Augusto, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar como siempre aquí. A ver, Augusto, ¿por dónde comenzamos a revisar este 2016? Yo pensaba que pudiéramos hacer un recuento internacional, nacional, local, pero el micrófono es tuyo. A ver, ¿por dónde comenzamos? Gracias. Bueno, pues si pensamos a escala internacional, sin duda la elección de Donald Trump, y no solo la elección, sino la campaña que precedió la elección, marcó en mucho el rumbo para todo el planeta. Así también la salida de la Gran Bretaña del acuerdo de la Unión Europea tiene un símbolo importante. En Colombia, el no a los acuerdos primeros que había firmado el gobierno colombiano con las FARC también tiene que ver. Y todos estos eventos, incluido lo que ya veníamos viendo en Grecia, se relacionan con cierto conservadurismo que se está imponiendo en el mundo. Es un retorno a ese conservadurismo. Al nacionalismo, a ver hacia adentro. Cuando parece ya la globalización muy instalada en el planeta, surgen estos movimientos que voltean cada país a verse el ombligo, y eso resulta muy interesante. Eso, por supuesto, concluye con la muerte de Fidel Castro, que sin duda es uno de los eventos que termina por clausurar casi definitivamente el siglo XX. Así que en ese sentido, 2016 marca 16 años después lo que dice el calendario, esa muerte del siglo XX, como en 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, termina en realidad el siglo XIX y empieza el XX. Pero bueno, ya traído esto a escala local, ese conservadurismo lo pudimos ver, por ejemplo, en las muestras de intolerancia, en las manchas contra los matrimonios igualitarios. Claro, por supuesto. O en el incremento de feminicidios en Jalisco, que fue todo un tema a lo largo del año, que parecía que el gobierno del estado había desatado la alerta de género, y a final de cuentas resultó que era una especie de maquillaje que hasta finales del año quienes están en el ajo de ese asunto lo revelaron. Más el incremento aquí de los homicidios, y sí fue un año que vivimos en peligro. También recordemos, Carlos, que dentro de la Fiscalía General del Estado hubo un asesinato. Claro, eso marcó el año de una manera tremenda y nos hizo ver cómo está la seguridad en el Estado. Los responsables de la seguridad lo vieron de primera mano. Cualquiera que lo desea toma un arma y dispone de la vida de alguien, simplemente porque tiene el arma. Y a nivel nacional el efecto Trump estuvo muy presente también, ¿verdad? Claro, a nivel nacional, bueno, una afectación en la economía. La economía está afincada en la idea de futuro que nos hagamos, y el futuro que nos propone Donald Trump sin duda no es nada halagüeño para la economía, y eso inmediatamente se reflejó en una devaluación del peso que a lo largo del año casi acumuló un poco más de 20%. Así que sí, bueno, también a escala local hubo cosas buenas. Me gustaría resaltar que el Congreso pionero en Jalisco se deshizo del fuero, que era una tradición muy antigua en México, y aquí se decidió legislar en contra del fuero, y esa fue una gran cosa. Desde el lado de la sociedad civil, pues se funda el albergue del migrante por la organización FM4, y esa es una magnífica señal. Cuando había habido señales de algunos vecinos de intolerancia, con la ayuda de los gobiernos municipal, estatal, se funda esta casa, y es una buena señal para la construcción de ciudadanía. Además, en el contexto mundial que estamos hablando, el problema de la migración en varias partes del mundo, ¿no? Claro, es un problema que, bueno, llegó a destaparse en México, donde encontramos inclusive migración de África. Es decir, sí hay grandes movimientos humanos en el mundo, es el gran tema, es el tema que tiene en el abismo a la presidenta de Alemania. El tema de la migración es uno de los temas que favoreció la votación a favor de Donald Trump. Sin duda eso está ahí. Y para escala nacional también tendríamos que hablar de otro problema, que son los desaparecidos. Ha sido un tema que no cesa,
que se pone por delante en la agenda, aunque de pronto las autoridades, a través de la nomenclatura, que si son desaparecidos, que si salieron por los cigarros, que no le podemos poner ese mote, pero a final de cuentas hay una masa de gente que no se encuentra y que parece que va creciendo. Es un tema que seguramente trascenderá a 2016. El tema de las movilizaciones del magisterio siguió presente también. Siguió presente sobre todo al sur del país. La reforma educativa siguió siendo un tema generalmente negativo, no acaba de tomar su rumbo. Hacia mediados de 2016 el gobierno federal nos dijo, bueno, ahora sí votemos por el modelo educativo, y entonces dice uno, pues estamos al revés. Antes de tener el modelo ya habíamos legislado la reforma. La reforma debe haber partido de un modelo, es decir, de una idea de educación que ya estaba ahí, que se consensuó. No fue así. Nos vendieron la idea de las reformas, que se cayó muy pronto, y justamente en 2016 este impulso de las reformas se diluyó para dejar un gobierno federal conformándose con lo poco dirigido a individuos, no a la sociedad, con lo poco que se cuenta, poco pero vale mucho, según el eslogan del presidente de la República. La inseguridad en el país estuvo presente también, Augusto. Altísima inseguridad y sobre todo una gran percepción de inseguridad. Es decir, no solo son los datos duros de la inseguridad, sino la sensación que cada vez tenemos de vivir en peligro. Y esto es muy interesante, Carlos, porque con la seguridad tendemos a adaptarnos, a aclimatarnos y a cada vez acostumbrarnos a que las cosas estén mal y baja nuestra percepción de inseguridad. En este caso no. Se mantiene. Se mantiene. Muy bien, Augusto. Vamos a continuar, por supuesto, analizando esto. Ahora sí, ya con más detalle en este esbozo general que nos ha hecho en esta primera intervención. Voy a una pausa, regreso con otro de nuestros invitados. Contra todos los pronósticos, el magnate de los espectáculos Donald Trump se alza con el triunfo pese a que todas las encuestas daban el triunfo a Hillary Clinton. Trump prometió en campaña construir un nuevo muro en la frontera con México, además de revisar el Tratado de Libre Comercio porque considera que no beneficia a su país. Saludo con mucho gusto a Salvador Cosío Gaona, quien además de ser presidente de Conciencia Cívica, él acostumbra a escribir en varios medios de comunicación y de temas internacionales, nacionales, por supuesto locales. Salvador, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, viendo la cápsula, efectivamente, para mí no fue sorpresa lo de Donald Trump. Yo lo estuve comentando, incluso debo decirte que gané la apuesta más amarga que he realizado, una comida por ahí con un grupo de amigos, porque yo tenía la visión clara de que la corriente de opinión que está permeando el mundo es en este momento tremendista. Están ganando quienes buscan los cambios dramáticos, dando bandazos, y bueno, hay, como vimos, muchísimas personas que piensan como ese patán y palurdo mercader neoyorquino, psicofante de la política llamado Donald Trump, que se llevó la victoria pese a tener menos votos que la señora Rodham Clinton, pero el sistema polémico norteamericano le dio esa victoria. Es un poco lo que decía Augusto hace un momento, ¿no? Que esa tendencia en el mundo es al conservadurismo, etcétera, etcétera. Y lo vemos en el caso de España, por ejemplo, que se le da la oportunidad, a pesar del desastre de gobierno que ha llevado al partido de la derecha, y tras las nuevas elecciones se reencumbra y queda en el piso las izquierdas, y bueno, quien pretende levantar la mano de nueva cuenta por el liberalismo progresista es arrollado por sus propios compañeros de partido que se entregan a la derecha de Rajoy. El tema de Brasil, donde también sucumbe el gobierno liberal progresista encarnado por la señora Rousseff, que era la consecuencia del trabajo de Lula, difícil de ganar la nueva elección. Vemos cómo en el mundo también se dan estos cambios así tremendistas. Y el tema de Colombia, el tema del Brexit en Inglaterra también fueron noticias importantes, ¿no? Yo creo que está concatenado, y concatenado a lo que se ha venido revelando, que creo que no tiene desperdicio, el tema de la injerencia de las potencias alternativas, que tienen más
unidad interna en base a sus sistemas de gobierno y que tienen esa posibilidad de ir hacia afuera e incidir en un país como el vecino del norte, que está resquebrajado en sus valores, en su integración, y que apenas tomaba ritmo el presidente Obama, que creo que le faltaron 4 años más, cuando menos, de gobierno para consecutir sus programas. Y bueno, tenemos ese impacto convulso del mundo. No podemos dejar de lado en el escenario la muerte de Fidel Castro, que tendrá seguramente un impacto importante. Vamos a ver si México aprovecha la coyuntura de retornar los ojos hacia Latinoamérica, hacia el sur, retomar el liderazgo que perdió, o si le da miedo tomar la carta que deja el asunto y decide dejando a España la bártula por miedo a la presión de Trump. Vamos a ver hasta cuánto nos dura el Papa Francisco fuerte, cumple 80 años, hasta dónde puede seguir empujando por ese nuevo liderazgo que se requiere. Hacía el comentario Augusto, lo que se vivió con esa lucha entre las corrientes regresivas que quieren tener de nuevo a los países y al mundo sometido a férulas que ya hace tiempo debieron dejarse de lado y que siguen ahí dando bandazos, dando coletazos. Bueno, y por otro lado, pues un escenario local de una economía que no se consolida, que no se equilibra, que sigue siendo dependiente de lo que pasa en el resto del mundo y que, bueno, cada día con menos recursos, con menos haberes, con menos acervo y con más problemas internos y externos, con la violencia rampante y con un desequilibrio total en materia política. Y un presidente cada vez con menos presencia a nivel nacional. ¿Hay presidente? Bueno, yo creo que es el presidente que tiene, después de esta broma, la menor aceptación, el menor respeto, el menor respaldo histórico en la época contemporánea. Un presidente que pareciera que está simplemente esperando que llegue el tiempo de irse y disfrutar lo que ha podido ganar en esta semana. ¿Y a nivel local qué percibes? Bueno, percibo un reflejo inmanente de lo que pasa en el mundo y en México. El repunte del partido de derecha a través de atisbar esa posibilidad de volver a acomodarse, sacudirse la alianza que se forjó con el pseudo partido de izquierda, que no es tal, que es un partido de centro derecha que gobierna las metrópolis más importantes, el MC. Advierto, al igual que en lo nacional, la lucha por hacer o no las alianzas partidistas en la búsqueda de lo electoral, más allá de la búsqueda del bienestar o del desarrollo o de la buena calidad de vida de la población. Sigo advirtiendo una población que aunque despierta, que aunque está más activa a través de medios, redes, foros, organizaciones, no ha cuajado en su organización para tomar el lugar que debe tener, cuando ya son cada vez menos los ciudadanos que tienen una militancia o un afecto partidista y seguimos siendo rehenes de los partidos. Se advierte un ambiente, igual que en México, de incertidumbre, un aparente candidato, el alcalde de Guadalajara, que aparentemente tiene la mano a la victoria para el 2018, pero que no está fraguado al 100%, al igual que a nivel nacional un presidente de un partido, de Morena, el López Obrador, que tiene la preferencia más alta, pero que no tiene estructura y que se prevé una batahola en la búsqueda de alianzas y quizá un PRI que va a renunciar a ganar con tal de que no gane su archienemigo. Muy bien, primer recuento de Salvador Cosío. Vamos a una pausa, regreso con el tercero de nuestros invitados. En el año, una noticia que impactó al mundo fue la muerte de Fidel Castro, el veterano caudillo artífice de la Revolución Cubana. La muerte de Fidel ocurre en el año en el que un papa visitó Cuba. Un negro llegó a la presidencia de Estados Unidos y ese país restablecía relaciones con la isla.
Para continuar con este análisis de este recuento del año, saludo con mucho gusto a Vicente Viveros, politólogo y mejor amigo. ¿Cómo estás, Vicente? Carlos, con el gusto de acompañarte una vez más. Bueno, ya los compañeros han hecho un recuento muy global. ¿Tú con qué te quedas de este escenario mundial, por ejemplo? Bueno, poco que agregar a lo dicho por Salvador y por Augusto. Destaco un asunto que no se ha mencionado, el tema de la guerra en Siria, que ha sido una tragedia internacional que vivimos hasta nuestros días y que no parece tener fin. Y parece que a nadie le interesa mucho ponerle fin, y los muertos se siguen acumulando, por un lado. Dos, el eterno Fidel, no puedo dejar de mencionarlo. Claro. El día que sucedió, tardé un rato en reaccionar, se murió Fidel, se murió Fidel. ¿Cuántas veces lo habrán matado? Claro, en los últimos 20 años yo recuerdo a todos los que se dedican al esoterismo prometiéndonos que el año entrante era una de las cosas que iba a suceder y nunca sucedía, y por fin sucedió, recordándonos la mortalidad de todos los seres en este planeta, y en un momento importante en el que ocurre la tragedia electoral en Estados Unidos. Habrá que ver cómo se reconfigura el escenario internacional a partir de esto. En efecto, el viraje a la derecha que da buena parte del mundo, Colombia, con el no a los acuerdos originales de paz con las FARC, el tema de Dilma, que también ya lo mencionaron, un asunto importante, 2 elecciones en España, y las 2 le dan al Partido Popular la victoria a pesar de la severa crisis económica a nivel internacional. A nivel nacional, importante destacar la violencia desmedida, sin control, que vive el país desde Tijuana hasta San Cristóbal de las Casas, atravesando a lo largo y ancho todo el país. Es un asunto que parece no tener solución. El país se ha convertido en un gran cementerio. Carlos, todos nuestros desaparecidos, por falta de capacidades técnicas y de que es difícil que un país se prepare para algo así, empezamos a descubrir fosas a diestra y siniestra, con decenas o centenas de personas enterradas, que tienen que ser esos desaparecidos que siguen desapareciendo todos los días en este país, y tampoco parece tener solución. Un presidente de la República que, independientemente de quien haya votado a favor de él o de quienes no votamos a favor de él, nunca esperamos tenerlo en una situación tan frágil y tan endeble que raya en lo peligroso para el país. Creo que para nadie, independientemente de la preferencia política, conviene que la institución presidencial se encuentre tan agotada y tan desgastada como la del presidente Peña Nieto en este momento, y con el tema de la inseguridad y con una perspectiva económica limitada, por ser amable en la palabra, después precisamente del resultado en la elección norteamericana, y que prevé que tengamos un año 2017 complicado económicamente, con niveles de inflación que tal vez no habíamos visto ya en algunos quinquenios, con una planta productiva local desmembrada y que no da buena perspectiva. Y a nivel local, bueno, pues un año interesante. Se cumple en un año de las administraciones municipales, de un cambio de signo político importante en el estado de Jalisco y particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Las escaramuzas preelectorales que hemos venido viviendo a lo largo del año, que también hacen prever que tendremos un 2017 muy complicado en cuanto a los ánimos político-electorales, Carlos. Que se acumula con el asunto económico que ya mencionabas también, ¿no? Bueno, este será un asunto que habrá que ver cómo pega en el proceso electoral. Por mejores propuestas que pueda tener un partido político, una corriente política, cuando el dinero no nos llega al bolsillo, el votante siempre busca a quién cobrárselo, y por lo general es al partido que gobierne, independientemente del signo político color que signifique. Así es. A ver, deja regresarme un poco a lo que decías de Peña Nieto y sus niveles de aceptación. En el pasado, el mexicano regularmente suele criticar al presidente, decirle de todo, pero te había tocado ver a un presidente que se le tenga tan poco respeto. No, bueno. La figura como tal. Por supuesto que no. Nunca ha habido un presidente tan vituperado como lo es el presidente Peña. Habrá que reconocer que también el fenómeno de las redes sociales abona a este nuevo... Y el presidente también, ¿no? Bueno, también el presidente y su equipo de comunicación. Resulta muy extraño, cada vez que puedo lo comento, cómo el PRI y el grupo, uno de sus grupos más
elevados o más representativos, como es el Grupo Tlacomulco, por fin logra la joya de la corona, colocar a uno de sus miembros en la presidencia de la República con una imagen muy vendible, gustara o no, una imagen muy vendible, la del Peña Nieto candidato, que rayaba así en la exageración de la imagen, y una presidencia tan desafortunada en el presidente, y que ha perdido no solamente en el fondo, gobernar al país, sino en la propia forma. El presidente se ve, refleja una imagen muy diferente a la que tuvo como candidato. Y insisto que esto es algo que no le conviene a nadie. Y no nos conviene porque aún faltan 2 años. Y 2 años muy complicados. El económico, el 2017, y el electoral en el 2018. Entonces, la verdad es que no haya uno si reír o llorar con los 2 años de la presidencia de la República que hacen falta. Y curiosamente, uno de los episodios cuando más se le cuestionó al presidente fue su relación con Trump, dio esta invitación que terminó atinándole y aún así se le cuestiona. Bueno, es que esa es la peor de las tragedias. A lo único que le atina al presidente es a la mayor tragedia que nos puede suceder en el país. Muy bien. Bien, Vicente, vamos a continuar con el tema. Hemos escuchado a nuestros 3 invitados en esta primera intervención. Vamos a una pausa después de la misma. Nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. ...2016, recuento de un año extraño, así le hemos llamado al programa. En esta ocasión, Augusto Chacón, hemos empezado un esbozo general de este recuento del año. ¿Por dónde te gustaría seguir? Bueno, ya mencioné un poco en el bloque inicial un movimiento de la sociedad civil, pero me gustaría rescatar algo que ha tenido una repercusión nacional y que en 2017 seguramente se seguirá hablando de ello. El 18 de julio de 2016 se decretó el Sistema Nacional Anticorrupción. Modificación a 7 leyes que tiene un impacto altísimo. Y lo rescatable es que es una iniciativa construida con la sociedad civil. La sociedad civil hizo las propuestas, lo que conocimos como la Ley 3 de 3, más de 600,000 firmas conseguidas para pasar una ley nacida desde la inspiración de los ciudadanos y que ahora ya se refleja, por ejemplo, en Jalisco. También la intervención de la actividad de ciudadanos, instituciones, universidades, organismos cúpula, trató de incidir en el relevo del auditor superior del Estado. Y fue un buen ejercicio. El Congreso se dejó dialogar, dejó que los ciudadanos participaran. El resultado no se pareció a lo anhelado, sin embargo, queda una ruta trazada y eso abrirá el espacio para las nuevas modificaciones. Así que en este año extraño, 2016, un ente que ha vivido con nosotros casi 100 se recupera de una manera extraña y es la corrupción. La corrupción no dejó de ser uno de los grandes asuntos nacionales y de manera extraña empezamos a entrar a atender el asunto desde la sociedad civil y los gobiernos toman la estafeta porque no les quedó más remedio y estamos viendo modificaciones. Se habla de eso, se habla del impacto que tiene la corrupción, lo que significa para la economía y en Jalisco hicimos unas reformas incipientes. Y ya para cerrar esta participación mía, diré que cuando se hicieron las reformas constitucionales en Jalisco, por ahí de octubre, en el recuento que hicieron las fracciones respecto al estado de la corrupción en el Estado, no se puso un solo ejemplo del Estado. Todos los ejemplos fueron nacionales. Lo que instancias internacionales decían sobre México, sobre la corrupción en el país, y no hubo un solo dato sobre la corrupción en Jalisco, y sin duda es un tema recurrente entre los medios empresariales y entre la sociedad civil organizada. Muy bien, Salvador Cosío. Bueno, la corrupción, como lo dice Augusto, retoña, se poda y se regenera y se giganta. Vamos a dejar, en efecto, como algo positivo la creación de sistemas, de rutas, como marca Augusto, pero creo que la gran tarea es que la sociedad empuje para que se cumpla con la ley, cumplimiento que se esfuerzan los funcionarios por evitar que les llegue esa daga. Sigue siendo, creo, un país estigmatizado como corrupto. Creo que Jalisco, a pesar del esfuerzo, seguimos sin haber consumado mayor
acción en contra de toda la corrupción que se denunció de la pasada administración, ni del anterior, o sea, es algo recurrente. Vemos cómo pues hay esa reticencia a aceptar los cambios que la sociedad está imponiendo. Hace falta pues ese engrane, ese gozne entre el cúmulo de organizaciones empresariales, sociales, cívicas, ciudadanas, para que haya un haz, una sola ruta, y se consumen cosas. Yo me acuerdo en el tema del auditor, desde hace años, que se exhibió al Lampón, que tenemos todavía por auditor. Si es que Alonso Godoy. Alonso Godoy, creo que está por terminar su fecundo periodo para él, y hasta le pusieron allí una ruta fuera de la autoridad antigua. Un señor que tiene la oficina pública más fastuosa del mundo, yo creo, ahí en su nuevo edificio, una persona que encarna la corrupción en todo su esplendor, y que es el que se responsabiliza de valorar y de dictaminar. Contrario a la figura que no era mala, la de Vigilio Andrade, pero desgastado por haberle encargado un dictamen de inocencia a modo de un asunto que, si bien no era como para, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, haber tumbado al presidente, sí era para que hubiera habido una sanción distinta y no simplemente ese enconchamiento presidencial de negarlo, pero aceptarlo a la vez. Claro. Y de generar una retórica de él y de su partido contra la corrupción, y que ha habido chispazos con la orden de aprehensión contra Javier Duarte, Claro. La detención de Padres, pero también dejando la deuda, que son un centenar de exfuncionarios, muchos de ellos con causa abierta en Estados Unidos de Norteamérica, y que aquí son protegidos. Muy bien. A ver, al margen de lo que quieras comentar, Vicente, te preguntaría, esta movilización de la que hablaba Augusto, de que la gente salga a pedir y todo, ¿lo ubicas en el mismo contexto, por ejemplo, de movilizaciones como en Colombia, donde la gente sale a votar por algo que al final no le hacen caso? ¿O en el caso de Gran Bretaña, el Brexit, donde la gente sale y vota también y allá sí le hacen caso? ¿O son panoramas distintos? Son panoramas distintos. Sin embargo, hay que ponerlas en su justa dimensión. Yo destaco mucho lo que menciona el licenciado Augusto sobre la movilización de la sociedad civil. Sin embargo, es una sociedad civil en la mayoría de sus casos leída, estudiada y con cierto nivel socioeconómico. No es la sociedad civil de las personas que el obrero que no tiene para pagar mañana el transporte público de sus hijos para ir a la escuela, o qué comemos el fin de semana porque la quincena llega hasta dentro de 8 días. No, es una movilización de sociedad civil de clase media hacia arriba. Así sucede en todo el mundo, o sea, también qué bueno que sea así. Cuando las movilizaciones surgen de más abajo, no son por la vía institucional, por lo general son de otro tipo. Pero qué bueno que despiertan y qué bueno que empujan de manera suficiente para que se les tome en cuenta. Yo no desdeño ni medio ápice lo logrado desde el año anterior con la reforma constitucional en materia de transparencia y este año con la reforma constitucional en materia anticorrupción, que son los cimientos. Muchas veces en este país nos quedamos con la frustración, que bien dice Salvador, de lo logrado en la legislación a lo que seguimos viviendo en la eterna realidad. El chiste es que estas semillas germinen con una sociedad civil vigilante. Ponía a gusto el tema el caso del auditor. El año que viene hay que nombrar auditor fiscal anticorrupción, hay que modificar el Tribunal Administrativo del Estado, que se convierte en el tribunal precisamente para juzgar los temas sobre corrupción, y hay que cambiar todo un andamiaje institucional que ya tiene cimientos en la reforma constitucional. Queda pendiente una parte de la reforma constitucional en la materia a nivel local, más la legislación secundaria, la legislación que regulará el tema del auditor, del Tribunal de lo Administrativo y de la Fiscalía Anticorrupción, más el complemento de la reforma constitucional en materia de transparencia. Estos días tenemos ya una ley de transparencia vigente, la modificación de la ley de transparencia en todo el país, la entrada en vigor dentro de los próximos 6 meses de la ley
General de Protección de Datos Personales en posesión de entes públicos y nos falta la Ley General de Archivos. Todavía nos falta un camino legislativo importante el año que viene para tener el entramado institucional completo, que ahora falta que empiece a funcionar en la realidad, que es ahí donde espero que no nos quedemos atorados como nos hemos quedado atorados en tantas modificaciones legales que hemos hecho en este país. ¿Tú rescatarías entonces este tema igual que Augusto? Sin duda, yo sí creo que es un momento de quiebre, porque además es el tema. O sea, el tema del narcotráfico, el tema de la economía va íntimamente ligado con el tema de la corrupción. Es transversal el asunto. Seguimos teniendo tanta impunidad con el tema del crimen organizado porque hay un policía municipal, hay un policía estatal, hay un policía federal, hay un agente del Ministerio Público local, hay un agente del Ministerio Público federal, hay un juez del fuero común y hay un juez del fuero federal que le da libertad a alguien. Y todo pasa por un asunto Volvemos de al corrupción. Tema de corrupción. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. ...2016, recuento de un año extraño, así le llamamos al programa en esta ocasión. A ver, salvo el Cosío, que él siguió ganar a Trump desde antes, yo creo que al resto de los mortales nos sorprendió el triunfo, Augusto. Sí, bueno, Salvador se aventó hasta la puntada de apostar, que estuvo bien. En la mañana de esa elección, yo aquí mismo en Canal 44 comenté que no estaba nada decidido. Y no por un conocimiento íntimo de la sociedad estadounidense o del sistema estadounidense, sino porque algo que podemos rescatar también de este año extraño es que hay un voto oculto que se manifiesta de una manera aparentemente ilógica a la hora de presentarse en las urnas. Así que no era descabellado esperar ese conservadurismo norteamericano que se iba a aparecer y que se había dejado seducir por la idea de hacer América grande otra vez, vendida de la manera más burda y más torpe, como ya Salvador nos ha dicho. Así que sí, creo que también es el año extraño para el análisis político, sumado a una cadena de años extraños, porque estábamos muchos analizando el fenómeno de Hillary Clinton con ganas de que ganara, más allá de estar viendo lo que la realidad nos decía. Entonces, necesitamos cuidar cómo observamos la realidad, necesitamos, cuando la hacemos profesionalmente, distanciarnos de esa realidad y mirarla como debe ser. Creo que había los elementos para que ganara Trump, pero simplemente no los queríamos ver y queríamos decir, no va a suceder, no va a suceder, y a final de cuentas sucedió. Pero también los analistas que se equivocaron, algunos otros dicen que fue un retorno este año de la xenofobia, ¿no? Del tema de estos migrantes que han tenido que abandonar sus Yo no países. sé si sea un retorno o una recuperación. Yo no sé si alguna vez se fue. Claro. Es decir, los plazos de la historia de la humanidad, 150 años de la Declaración de Derechos Humanos no es nada para la historia de nuestra especie. Es mucho más larga nuestra idea de segregación, de exterminio, de acabar con el diferente, que lo que hemos pugnado por la igualdad a partir de la Revolución Francesa. Así que creo que nunca se había ido. Creo que obnubilados por lo que vemos en los medios, por ciertas liberalidades solo morales, que no son menores, pero eran solo morales, nos hacía sentir que ya estábamos en un mundo otro, que ya habíamos rebasado el racismo, la noción de esclavitud, y lo vemos que no, que en las votaciones que hemos visto es el regreso a una idea previa a la Segunda Guerra Mundial. Y Salvador, también la presencia del terrorismo estuvo en el mundo, lo que ocurrió en Bélgica, la amenaza de los yihadistas, etcétera. Hay bastante, ¿no? Hay una teoría que nunca se ha confrontado y nunca se ha resuelto, de que si los atentados, los hechos violentos, terroristas, criminales de septiembre 11, tuvieron que ver con una necesidad de darle mayor presupuesto a las estructuras de defensa y seguridad interna del vecino país del norte. La famosa doctrina del choque, ¿no? También hay señalamientos que hablaba Vicente de la guerra de Siria, que es un tema también que hay que verlo desde el punto de vista económico, del impacto global, el gas, el petróleo. Siempre va ligado el negocio de la guerra
siempre va ligado al mantenimiento del poder por los que no lo quieren dejar de tener, y a la lucha de a quienes no tienen posibilidad porque no tienen cómo, no tienen dinero, Claro. pero que si lo tuviera ya hubiera incendiado el mundo, porque han sido tremendamente flagelados. Pero creo que en todo este esquema pulula una especie, la impunidad. Es decir, de la corrupción, la impunidad, siempre hay quien detona la impunidad, y esa impunidad detona también las bajas de inversiones por la incertidumbre, detona también el salida de capitales, detona también el aumento del costo de las obras, de todo, el desarrollo, pero también la desconfianza. Y yo creo que en el caso de la victoria de la extrema derecha, comentamos hace rato fuera de micrófonos con Vicente, creo que nos hablamos de uno peor, del famoso Ted Cruz, que es más reaccionario todavía, y ese sí con un gran colmillo y una gran preparación, frente a uno que seguramente no tendrá la capacidad porque no tiene la experiencia y es un empresario, y que finalmente el Congreso de ese país vecino, aún siendo republicano, no es trumpista, ¿no? Le pertenecen a otros ejes de poder que creo que tienen que tener algún soporte, algún equilibrio. Por otro lado, bueno, la comunidad mundial pues tiene que reaccionar, no va a dejarse avasallar. Los propios rusos, que se les da la paternidad de la criatura, creo que tampoco van a estar muy contentos si les fincan las barbas del sujeto, y creo que los chinos le sacaron las uñas. Habrá que ver qué hace México. Claro. Habrá que ver hasta dónde tenemos que paliar el descrédito interno, el desmoronamiento de los partidos, de las instituciones, el resurgimiento de nuevos asideros de la fe de la gente hacia adelante, y por otro lado, el no avasallarnos por las presiones norteamericanas y el encontrar nuevas rutas de desarrollo, de interés, de impacto hacia el lado asiático, que ya claro. Hubo un barrunto así, o hacia el lado del sur, o claro. Hacia Cuba, hacia todo el potencial del Caribe. Creo que habría que revisar también qué hemos hecho con Europa. Claro. Creo que el presidente le pasa lo que a los coches viejos, ha fallado parejito. Claro. Y falta de soporte, y creo que será el próximo año, ya no bisiesto, un año que debe ser un año de consolidación, un año clave para México y para el mundo. Vicente, en la cápsula escuchábamos, a propósito de Cuba y la muerte de Fidel, se hablaba de un papa que visita Cuba y el primer presidente negro en Estados Unidos. Fidel lo había dicho, ¿no? El día que el papa venga aquí tiene que haber un presidente negro en Estados Unidos. Ocurrió. Y muere Fidel. Sí, creo que es chistoso con el conservadurismo del Vaticano. Luis Augusto lo sabe mucho más esas historias que yo. Pero es una buena noticia que tengamos un papa jesuita y un papa liberal en la andanada como la que tuvimos este año en todo el planeta. Entonces es chistoso como una institución tan conservadora de pronto se convierte en un asidero, ¿no? para el mundo entero. Destaco el tema. Yo creo que lo racista y lo xenófobo nunca se nos ha quitado como sociedades. Se ha mantenido contenida. Tenemos un presidente de color en Estados Unidos, algo impensable. Y ahora que se dio la posibilidad de que una figura como la de Donald Trump ganara, salieron del closet, lo digo en el mejor de los términos, todas aquellas ansias contenidas de buena parte de la sociedad norteamericana, que de pronto vio como cierta moderación, el imperio siempre será el imperio, pero cierta moderación había llegado en las figuras como la de Barack Obama, y no calculamos, yo ahí sí tengo que reconocer, no fui lo suficientemente atingente como Salvador, que la apuesta la hizo en un chat en el que compartimos. Afortunadamente no aposté. Si bien quería que ganara Hillary, también algo me decía ser prudente y no apuestes. Le entramos al análisis más con las ganas que con la capacidad de raciocinio. Y va de la mano también con un fenómeno que no hemos podido determinar, quienes medianamente nos dedicamos al tema. Cómo ya no contestamos los estudios de opinión en todo el mundo con veracidad. Hemos aprendido a lo largo de los años a no contestar con verdad lo que se nos pregunta y conservamos buena parte de nuestra decisión en el fuero interno y hasta el último momento lo expresamos. Ahí está Colombia, ahí está España, ahí está Estados Unidos, ahí está Inglaterra, y podemos dar un sinnúmero de casos. Bueno, al revolucionario institucional,
tuvo su peor derrota electoral en muchos años, con las gobernaturas que se jugaron en este año, y que las encuestas decían otra cosa, preveían perder 2, y acabaron trasquilados. Entonces, esto implica para quienes nos dedicamos al análisis de lo social, a un asunto no menor. Platicaba hace algunas semanas con un buen amigo de varios de nosotros, Gaspar Reza, que encabeza una de las firmas encuestadoras más importantes en el país, sobre la necesidad de entrarle más a fondo para tratar de dirimir qué está pensando la gente, porque fuera de ahí, nos vamos al tanteo, a lo que escasamente nos dan los estudios y la capacidad de análisis que tenemos, pero esta no alcanza en este momento para saber qué va a suceder. Y suceden cosas como la que pasó en Estados Unidos, o como la que nos pasó en Europa. A pesar de los niveles, independientemente de los niveles socioeconómicos y culturales, los locos sin correa nos brincan y ganan elecciones. Claro. Y eso nos puede pasar en cualquier momento. Y de todos los científicos que tienen las encuestas, regresamos al tanteo, como dices tú. Tengo que hacer la última pausa, regreso a las conclusiones del programa. ...2016, recuento de un año extraño. Es el nombre que le pusimos al programa, aunque ya me saltó la duda. Empiezo con las conclusiones contigo, Augusto, y la pregunta es, ¿hay de otros que no sean extraños? Creo que la extrañeza tiene que ver con lo que ya comentábamos, con que estamos buscando una realidad que no se parece a eso que buscamos. Y entonces nos parece extraño. Pero hay una extrañeza que me gustaría resaltar y que quizá en unos años posteriores al feneciente 2016, la vamos a recordar. El año en que dejamos de tener petróleo, el año en que el petróleo dejó de ser el gran proveedor de dinero para cualquier tipo de cosas, el año en que tuvimos que pensar en administrar correctamente. De ahí que la corrupción fuera un asunto, de ahí que controlar mejor no solo el gasto, sino el impacto del gasto, se haya vuelto un tema central. Luego de 40 años, casi 40 años de la riqueza petrolera, se acabó. Se acabó y es momento de en este año extraño hacer un balance. ¿Qué hicimos con esa riqueza? ¿Infraestructura? ¿Educación? Tal parece que no. Tal parece que la dilapidamos, que se nos fue en burocracia, que se nos fue en gasto superfluo, que no hicimos lo relevante para prepararnos a este cambio que sabíamos que iba a venir porque el petróleo era un recurso finito. Así que 2016 lo recordaremos como el año que marcó, creo, el ciclo del fin del petróleo como gran proveedor del dinero público, de los impuestos. Y digamos que distraídos en otros asuntos, se nos pasó esto que es tan importante. Claro, y bueno, 2017 se nos presentó como el año que había que recortar, un recorte grandísimo al presupuesto, justamente por esto, y ahí hay una extrañeza de este año que habría que resaltar. Muy bien, gracias, Augusto. Salvó el Cosío. En el mundo han caído mandatarios por cuestiones de corrupción. Todavía simbra lo que hace muchos años pasó en España, donde la cantante más importante, Isabel Pantoja, y un hombre muy rico, dueño de un equipo de fútbol muy afamado, alcalde de Marbella, caen en la cárcel por haber dado un mal uso de suelo en la construcción. Demolieron las construcciones en Marbella y fueron a la cárcel por muchos años el señor Gil y Gil y la Pantoja. De nada valió la fama y el cariño del pueblo por ella, ni la riqueza de este señor. Pero eso pasa en el mundo, en México no pasa nada. Tenemos un auditor tachado de ampón, tenemos un presidente tildado de corrupto, y siguen ahí. Tenemos muy buenas reformas legislativas para acotar impunidad, pero no se dan los frutos. Un año extraño, sí. Llega a la presidencia del país más importante del mundo, más influyente, por llamarlo así, alguien que puede tomar una guerra, nuclear incluso, y es un papa jesuita argentino, el primero en enfrentarlo y decirle sus verdades cuando viene a México, y le dice que es de un mal cristiano pensar en muros en lugar de pensar en la sociedad y en el desarrollo. Un país como el nuestro, que siendo recipiendario de los problemas de esta elección, no hizo nada para evitar el asunto. Me parece como aquel
el tipo que está en la hamaca y le grita a la mujer que le pase el antídoto de la alacrán porque le va a picar, ahí viene y no hace nada para evitarlo. Creo que lo extraño, pues como bien decías, es que es simplemente un acentuamiento de las circunstancias y creo que el año que puede ser un año detonante de muchas cosas, sociedad civil realmente empoderada, organizada, funcionarios que realmente tengan temor a la ley, que el tema del fuero desaparezca completamente y no deje resquicios que ahora los hay, que haya orden internacional suficiente para aplacar tonterías internas en cada país y que, bueno, le temamos a algo y a alguien, porque ahorita no se le teme a nadie, a nada, y pueden hacer lo que quieran, porque realmente siempre hay cómo hacer para evitarlo. Gracias, Salvador. Vicente Viveros, tus conclusiones. Yo sí me quedo con el título del programa. Todos los años tienen su grado de extrañez o de complejidad, pero sí creo que este 2016 fue, no sé, solamente extraño, fue muy extraño. La verdad es que yo regreso a mi comentario anterior, rompió la capacidad de análisis de la mayoría de quienes se dedican, nos dedicamos a esto, no solamente en México, en el planeta entero. Y también coincido con que tal vez dimos un paso atrás, como bien menciona el licenciado Augusto, y ahorita comentábamos también en el corte. Las ideologías parecen lejanas. Empiezo a ver con añoranza la Guerra Fría, porque de pronto nos encontramos parados a nivel internacional en medio de la nada y no hay de dónde agarrarse. Entonces la complejidad del análisis sobre lo que nos está sucediendo como sociedad a nivel nacional y a nivel internacional, lo único que depara es un futuro incierto en todos sentidos. Sin embargo, dentro de esta incertidumbre, pues a cada quien nos toca hacer lo propio, ¿no? Dentro del fuero personal y dentro del ámbito de lo microlocal, que es lo que nos toca y donde podemos incidir de alguna manera. Y en ese sentido, destaco también el tema de hacer valer en la realidad lo que ha costado tanto trabajo en la estructura legislativa. ¿Y por qué ha costado tanto trabajo? Porque buena parte de la estructura legislativa forma parte del entramado de corrupción que ha vivido este país durante tantos años. No personalizo, es un asunto que nos toca a todos, insisto, en la transversalidad del asunto, independientemente del signo político o del tiempo en el que vivamos. Antes le echábamos la culpa a un solo partido hace 30 años porque era el único partido que existía. Hoy es un asunto multicolor independientemente del signo político. Entonces, por eso que caminen reformas como estas en el Poder Legislativo no es un tema menor. Que tienen que trasladarse a los poderes ejecutivos y no tener casos como el de los Duarte o el de tantos que tenemos en este momento, o en los poderes judiciales. También Salvador ahí conoce muy bien el tema por ser experto en el asunto, que son como la cola del asunto, lo más grave. Entonces, tenemos que hacerlas valer empujando desde los espacios en los que nos toque a nosotros, y yo me quedo con eso para el análisis de este año, Carlos. Muy bien, muchas gracias, Vicente. Gracias, Salvador. Gracias, Augusto. Al contrario. Unos segundos nada más para concluir. Nosotros seguimos sosteniendo que este fue un año extraño. Entre otras cosas, porque las guerras continuaron y cada vez nos parecieron más normales, y eso no está bien para la humanidad. Otro, por supuesto, que haya muerto Fidel, ya es extraño este año. Pero agregaría algo más, que lo dijo Vicente, lo dijo Salvador también, y lo dijo Augusto. Ellos están pensando ya en el 2017, y los mexicanos tenemos esa costumbre de oxigenar la esperanza cada año, y no sé por qué, me sigue resultando extraño esto de que pensemos en el 2016, que el 2017 será mejor. Hasta la próxima.